El trueno retumbó sobre Roma como la voz de un dios enfurecido, pero ni siquiera la furia del cielo pudo ahogar los gritos que resonaban desde la cámara privada del emperador. Los corredores de mármol temblaban con sonidos, no de batalla, no de debate político, sino de algo mucho más oscuro. El senador Lucio Marco permanecía inmóvil, con una antorcha ardiendo en su mano temblorosa, su luz parpadeando sobre las pulidas paredes de piedra. Su respiración era entrecortada, y aunque deseaba cerrar los ojos, los guardias a su lado susurraban con brutal calma: «Manténla firme, senador». El emperador requiere una iluminación adecuada. Tras esa pesada puerta no había ceremonia, ni banquete, ni reunión de Estado, solo la ruptura de la inocencia disfrazada de privilegio imperial. Una joven, no mayor de 14 años, ya no era hija, ni niña, ni siquiera persona, sino una entrada en un registro, un número en un libro, una estadística en la maquinaria de placer del imperio. Y los padres de Roma, hombres que alguna vez comandaron ejércitos, aprobaron leyes y ostentaron honor en el foro, ahora sostenían antorchas para la destrucción de sus hijas. El imperio que conquistó naciones se volvió hacia sí mismo, consumiendo a sus propias familias. Esto no es un mito, no es un rumor, es historia. Las prácticas sexuales más horrendas de Calígula el insano. Cuando la noticia de la muerte de Tiberio se extendió por los salones de mármol de Roma en marzo del año 37 de la era común, la ciudad suspiró con un alivio colectivo que parecía casi un renacimiento tras décadas de asfixia. Durante 23 largos años, el imperio había languidecido bajo el peso de la paranoia de Tiberio. Sus miradas suspicaces, sus interminables juicios por traición y los silenciosos corredores donde los susurros mismos podían significar la ejecución. El Senado estaba agotado de caminar sobre cuchillos. Los ciudadanos habían olvidado qué se sentía la alegría y el liderazgo, y la Guardia Pretoriana buscaba una nueva estrella a la que seguir. Esa estrella apareció en la forma de un joven cuyo nombre evocaba promesas. Gayo Julio César Augusto Germánico, conocido por soldados y plebeyos como Calígula o Botitas, un apodo que había ganado de niño siguiendo a su padre, el amado general Germánico, por los campamentos embarrados de los campos de batalla. Para los romanos no era simplemente un emperador por linaje, era el heredero de Augusto, el nieto de la esperanza, el chico que había crecido con el olor de las tiendas de cuero y las espadas de hierro en lugar de palacios aislados, el príncipe de los soldados que había caminado entre hombres comunes. Su ascenso fue celebrado con fuegos artificiales de alivio, y el foro resonó con los vítores de los ciudadanos que finalmente se atrevían a creer que la dignidad podría ser restaurada en Roma. Calígula, en sus primeros meses, parecía confirmar todas las brillantes expectativas. Entró en la capital no con la amargura de un gobernante paranoico, sino con el encanto de la juventud y la generosidad de alguien ansioso por ser amado. Otorgó bonificaciones a las legiones, redujo impuestos que habían aplastado a los pobres durante mucho tiempo y organizó grandiosos juegos de gladiadores que pintaron el Coliseo con la sangre del espectáculo durante días. El Senado aplaudió sus discursos y susurró entre ellos que tal vez, por fin, Roma tenía un gobernante que combinaba el carisma de Julio con la benevolencia de Augusto. Incluso los senadores más endurecidos lloraron cuando entró en la curia, creyendo que habían sido liberados de las sombras de la crueldad de Tiberio. Escribieron oraciones de agradecimiento, los altares se llenaron de sacrificios, y en los mercados la gente hablaba de él como el amanecer tras un largo invierno. El imperio había esperado demasiado tiempo por alguien que sonriera, que riera, que pareciera humano. Sin embargo, tras la máscara de mármol de la promesa juvenil, los hilos de un diseño más oscuro ya comenzaban a tejerse en la tela de su reinado. Al principio era apenas perceptible como la leve grieta que aparece en una estatua impecable, lo suficientemente pequeña como para ser ignorada hasta que el tiempo la profundiza en una fractura. Una sirvienta desapareció de las cocinas del palacio. El mayordomo explicó que había huido por miedo al castigo, pero los susurros decían que su cuerpo había aparecido río abajo en el Tíber, marcado con heridas tan obscenas que incluso los guardias endurecidos se negaban a describirlas. Luego desaparecieron 2 esclavos más, un chico de 15 años y una chica de 17, y cuando sus cuerpos flotaron de regreso al río de la ciudad con rostros retorcidos en una agonía permanente, aquellos que los vieron apartaron la mirada en silencio. El palacio no explicó nada. El emperador sonreía en público como si nada hubiera pasado, y Roma, intoxicada por su propio alivio, decidió ignorar los rumores. Después de todo, ¿no era un joven? ¿No era natural que un hombre de poder probara los límites de sus placeres?
Seguramente el tiempo moderaría sus apetitos. Seguramente maduraría hacia la responsabilidad. Estas eran las excusas que el Senado se susurraba entre sí. Cada palabra era un intento de ocultar el miedo que ya comenzaba a latir bajo su piel. La transformación se reveló completamente en octubre del año 37 de la Era Común, 6 meses después de su reinado, cuando Calígula fue atacado por una enfermedad repentina y misteriosa. Todo el imperio contuvo el aliento mientras se difundían noticias de su fiebre, su delirio y su cuerpo retorciéndose entre la vida y la muerte. En cada templo, los sacerdotes sacrificaban bueyes y derramaban vino sobre los altares, mientras los ciudadanos comunes ofrecían oraciones con labios temblorosos, rogando a los dioses que no se llevaran a su joven gobernante. Incluso los soldados endurecidos, que se reían de los presagios y se burlaban de los adivinos, se encontraron susurrando súplicas a Marte y Júpiter, desesperados por la supervivencia del hombre que tan rápidamente había capturado su devoción. Cuando finalmente Calígula se levantó de su lecho semanas después, pálido pero vivo, Roma estalló en celebraciones. Se sacrificaron animales en acción de gracias. Las familias organizaron banquetes en su honor, y el Senado proclamó la recuperación como un milagro de intervención divina. Sin embargo, aquellos más cercanos a él juraban que el hombre que salió de su lecho de enfermo no era el mismo que había vestido la púrpura por primera vez. La fiebre había quemado algo dentro de él, dejando atrás no gratitud, sino la fría convicción de que había tocado la muerte y regresado inmortal. Desde ese día en adelante ya no se veía como carne mortal, limitado por la ley y la moralidad, sino como un Dios viviente, para quien los límites de la decencia humana ya no aplicaban. Al principio, sus nuevos apetitos se escondían tras el glamour de los banquetes palaciegos. Las esposas de los senadores comenzaron a recibir invitaciones para cenar en privado con el emperador. Invitaciones que no podían rechazarse y que sus maridos no se atrevían a cuestionar. Jóvenes de familias nobles se veían otorgados el honor de servir en el palacio, solo para descubrir que el honor significaba rubor en sus mejillas y seda cubriendo sus cuerpos, transformándolos en adornos de humillación. Aún así, la ciudad miraba hacia otro lado, murmurando que era solo un joven, que la indulgencia se desvanecería con la madurez. Pero la indulgencia no se desvaneció, se endureció en ritual. Comenzó a reemplazar a la guardia del palacio no con hombres de honor, sino con aquellos elegidos por su crueldad, soldados cuya lealtad se aseguraba por participar en la depravación en lugar de por el juramento del deber militar. Nombró a un liberto llamado Elón como su maestro de placeres, un hombre que rápidamente entendió que la supervivencia significaba procurar cualquier cosa, por obscena que fuera, que el emperador demandara. Para el verano del año 38 de la Era Común, las tenues grietas en la máscara de Calígula se abrieron de par en par. En los archivos imperiales apareció un nuevo tipo de registro, no para envíos de grano o ingresos fiscales, sino para adquisiciones humanas. Cada entrada estaba escrita con la misma precisión clínica que el imperio usaba para catalogar sus recursos, excepto que ahora los recursos eran mujeres y niños, hijas de senadores, esposas de caballeros, hijos de comerciantes. Cada uno se convertía en un número, despojado de identidad y reducido a inventario. Roma, que alguna vez se jactó de su civilización, ahora descendía a un mercado de dignidad humana, subastada al capricho de un solo hombre. Lo que comenzó como crueldad privada comenzó a tomar forma como política pública, y las llamas de las antorchas que iluminaban el palacio por la noche pronto alumbrarían horrores que ni siquiera Roma, con su larga historia de excesos, podría haber imaginado. Lo que comenzó como susurros ocultos en los corredores del palacio pronto se solidificó en la maquinaria de hierro del horror, sancionado por el Estado. Porque los excesos de Calígula nunca se contentaron con permanecer detrás de puertas cerradas o cortinas silenciadas. Crecieron como una enfermedad que se extendió desde las sombras hasta la misma sangre de Roma, hasta que lo que había sido una indulgencia privada se convirtió en un procedimiento codificado. Lo que había sido crueldad espontánea se transformó en doctrina oficial, y lo que una vez se susurró como rumor, ahora se registraba con plumas y tinta por escribas que, sentados en nichos, contabilizaban la agonía humana con el mismo desapego que usaban para contar envíos de grano o ingresos fiscales. Los archivos imperiales comenzaron a llenarse con un nuevo tipo de documento, pergaminos encuadernados en cuero que no mencionaban comercio ni conquistas, sino listas de nombres convertidos en números. Cada entrada una reducción de carne y espíritu en mero inventario. Un invento burocrático que permitía que el apetito de un hombre se escondiera tras la fachada de la administración.
En esos registros, las hijas de Roma se convirtieron en propiedades inventariadas, su edad y belleza anotadas con la precisión de la columna de un contable. Y en el proceso, el alma misma del imperio comenzó a pudrirse desde dentro. Los senadores que alguna vez caminaron con orgullo por el foro, ahora recorrían los corredores del palacio con ojos atormentados, porque sabían que sus familias se habían convertido en fichas de negociación y armas en el teatro de poder del emperador. Oponerse a él en un debate significaba ver el nombre de una hija aparecer en el registro en cuestión de días. Cuestionar un decreto fiscal significaba ver a una esposa convocada para el servicio imperial, y permanecer en silencio solo significaba retrasar lo inevitable, porque el hambre de Calígula no se saciaba con extraños, sino con la ruptura de aquellos que deberían haber sido intocables, la destrucción de los lazos que habían anclado a la sociedad romana durante siglos. Cuando las primeras antorchas fueron colocadas en las manos temblorosas de los senadores y se les ordenó iluminar las escenas de la violación de sus propios hijos, la transformación de la depravación en política quedó completa, porque la crueldad ya no se dirigía solo al cuerpo, sino que alcanzaba la psicología misma de Roma, obligando a los padres a convertirse en cómplices y a las madres en testigos silenciosas hasta que el imperio mismo se corrompió en su nivel más íntimo. Los arquitectos del palacio recibieron órdenes de diseñar cámaras no para la belleza, sino para la acústica, asegurando que los gritos resonaran claramente en los pasillos contiguos, donde aquellos que esperaban su turno no pudieran escapar del sonido de lo que les aguardaba. Los soportes de las antorchas se montaron a alturas precisas, calculadas para que los hombres forzados a sostenerlas pudieran ver sin obstrucción, porque el emperador insistía en que los testigos eran tan importantes como las víctimas, que la degradación no tenía valor a menos que fuera observada, documentada y compartida. Los guardias ensayaban sus deberes con precisión militar, instruyendo a los senadores dónde pararse, a qué altura sostener sus antorchas, cuánto tiempo permanecer inmóviles, advirtiendo que un temblor del brazo o un susurro de protesta resultaría en el ingreso del nombre de otra hija en el registro como castigo. Y así los hombres más poderosos de Roma, cuyos antepasados habían marchado en triunfos y dictado las leyes de las naciones, se encontraron reducidos a portadores de antorchas temblorosos, sus voces antes dominantes silenciadas en respiraciones superficiales, su honor intercambiado por la supervivencia. De esta manera el Imperio Romano dejó de ser solo un imperio de conquista y se convirtió en un imperio de terror internalizado. Porque cuando las familias más altas fueron reducidas al silencio y la obediencia, ¿qué esperanza podía haber para los comerciantes, los campesinos o los esclavos? La ciudad susurraba sobre desapariciones, de mujeres nobles que entraban al palacio para nunca ser vistas de nuevo, de hijos de casas orgullosas que regresaban pintados y perfumados, sus identidades borradas, su infancia sacrificada en el altar del deseo imperial. Cada historia se extendía por las tabernas y los mercados como un incendio, pero nadie se atrevía a enfrentarlo, porque todos entendían que incluso pronunciar la verdad en voz alta podía atraer atención. Y la atención significaba inclusión en el registro, e inclusión significaba la aniquilación de la dignidad. El genio de la política de Calígula no radicaba solo en la destrucción física de los cuerpos, sino en la destrucción psicológica de la voluntad de resistencia de toda una sociedad. Al hacer cómplices a los hombres más poderosos en el sufrimiento de sus propias familias, los transformó de rivales en cautivos, atados por las cadenas de su propia vergüenza y silencio. Los registros mismos, algunos fragmentos de los cuales han sobrevivido en descubrimientos arqueológicos, revelan la naturaleza clínica de este horror. Hablan de fechas de adquisición, de calificaciones de cumplimiento, de clasificaciones que suenan como el vocabulario del comercio en lugar del registro del tormento humano. Las víctimas eran descritas en términos de utilidad, su valor asignado según la belleza, la edad o la relevancia política. Y el lenguaje mismo las despojaba de humanidad, reduciéndolas a columnas y categorías. Ítem 247. Dice una entrada: mujer de clase senatorial, asignación restringida. Detrás de esa frase yace una vida destrozada, una familia rota, un padre obligado a sostener la antorcha e iluminar lo indecible. Pero dentro de la fría precisión de esas líneas reside la verdadera naturaleza de la innovación de Calígula. Había convertido la atrocidad en administración, el mal en eficiencia, la crueldad en un sistema que podía gestionarse, escalarse y preservarse. Para los primeros meses del año 39 de la era común,
La transformación era innegable. Lo que había comenzado como susurros en la noche había evolucionado en una institución de horror completamente funcional. Los guardias estaban entrenados, los arquitectos habían construido, los escribas documentaban con incansable desapego, y los senadores, los mismos hombres que alguna vez juraron defender la dignidad de Roma, ahora arrastraban los pies por los corredores sosteniendo antorchas que iluminaban no solo el tormento de sus hijas, sino el colapso del alma de su civilización. La depravación privada se había convertido en una institución pública, y el imperio había cruzado un umbral del que no podía regresar. Entre todas las degradaciones que Calígula desató sobre Roma, nada golpeó más profundamente en la médula de la sociedad que su deliberada violación de los lazos sagrados de la familia. Porque mientras sus primeros apetitos habían consumido a las esposas de los senadores y a las hijas de los comerciantes, su verdadera obsesión se volvió hacia su propia sangre, hacia las mismas hermanas que alguna vez caminaron junto a él como compañeras en la infancia, hacia Drusila, Julia Livila y Agripina la menor. Mujeres que llevaban el linaje de Augusto en sus venas y que por virtud de su noble nacimiento deberían haber representado el corazón intocable de la dignidad de Roma. Profanar a extraños era tiranía, pero profanar a las propias hermanas bajo la mirada del Senado era algo más oscuro, un espectáculo diseñado no solo para satisfacer la lujuria, sino para anunciar a todo el imperio que nada estaba fuera del alcance del emperador, ni siquiera la inviolable santidad de la vida familiar romana. Este fue el escenario en el que Calígula eligió revelar el alcance total de su locura, transformando el incesto en un arma política, la profanación en teatro y la humillación en la liturgia misma del poder. El momento de la revelación no llegó en susurros detrás de puertas cerradas, sino bajo la luz ardiente de un banquete público al que asistieron 300 senadores, sacerdotes y embajadores de reinos extranjeros. El comedor resplandecía con lámparas doradas. Los músicos tocaban cuerdas para ahogar la inquietud de los invitados, y los senadores forzaban sonrisas en sus labios mientras pasaban bandejas de manjares. Pero la atmósfera colapsó en un silencio sofocante cuando Calígula, reclinado al frente de la mesa, tomó la mano de su hermana Drusila y la atrajo hacia él, en un gesto que destrozó todas las leyes de Roma, todos los tabúes de la civilización, todos los límites que siglos de costumbre habían tallado en piedra. La sala se congeló. Los hombres miraban fijamente sus copas, las mujeres aferraban sus cálices hasta que sus nudillos se volvían blancos, y el aire parecía vibrar con la certeza de que lo que se desarrollaba ante ellos no era solo un escándalo, sino un sacrilegio. Entonces la voz de Calígula resonó en la sala, tranquila y deliberada, declarando: «Mis hermanas divinas, bendecidas por Júpiter mismo para compartir mi afecto como Juno comparte el suyo». La invocación del matrimonio incestuoso de Júpiter con Juno no fue accidental. Al invocar la mitología del rey de los dioses de Roma, transformó su violación en un precedente religioso, dejando a los senadores atrapados entre dos opciones imposibles: aplaudir el sacrilegio o cometer traición. Y así aplaudieron, su aplauso hueco resonando por los salones de mármol, mientras el destino de sus hijas se sellaba con su silencio. El vínculo entre Calígula y Drusila había sido susurrado incluso antes de esa noche, porque durante la fiebre que casi lo mata en el año 37 de la era común, solo ella había sido permitida en su cámara, atendiéndolo mientras médicos y sacerdotes eran despedidos. Cuando se recuperó, la proclamó no solo su hermana, sino su contraparte divina, elevándola a los aposentos reservados para las esposas y exiliando a su esposo a un gobierno lejano que equivalía a un exilio político suavizado solo por la distancia. Su intimidad ya no estaba oculta, y con el paso de los meses, Drusila se convirtió en el centro de sus rituales, sentada junto a él durante las audiencias matutinas cuando los senadores presentaban peticiones, presidiendo con él en ceremonias religiosas, donde era tratada no como una mujer mortal, sino como sacerdotisa y consorte, y forzada a humillaciones nocturnas que se burlaban de todos los valores romanos. Julia Livila, de espíritu ardiente, intentó desafiar hasta que el castigo la silenció, mientras que Agripina, más astuta y fría, enterró su rabia y esperó su momento, registrando cada indignidad en la memoria como monedas guardadas para una futura venganza. Pero por el momento la resistencia era inútil, porque Roma misma se había convertido en el escenario de Calígula, y sus hermanas estaban atrapadas como actrices involuntarias en su teatro de profanación. Cuando Drusila quedó embarazada, la manía de Calígula alcanzó su apoteosis. De pie en el Senado, vestido de púrpura y oro,
proclamó que el niño en su vientre no era una vida ordinaria, sino el hijo de un dios, su heredero destinado a gobernar tanto el cielo como la tierra. Los senadores, cuyas voces alguna vez moldearon imperios, ahora inclinaban la cabeza en obediencia ritual, votando decretos de honor para un niño no nacido concebido a través del incesto y presentado como un milagro. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en los templos. Se ordenaba a los ciudadanos orar por la salud del infante, y la ciudad que alguna vez se enorgulleció de la ley y la dignidad, ahora celebraba la violación de sus propios fundamentos morales como un espectáculo divino. Sin embargo, el destino intervino. En junio del año 38 de la Era Común, Drusila murió repentinamente, algunos susurrando de complicaciones en el parto, otros de veneno entregado por manos demasiado cansadas de la humillación para soportar más. Pero la verdad, como mucho de la Roma de Calígula, fue enterrada con ella. Su dolor, sin embargo, no lo suavizó. Rompió la última frontera frágil de su humanidad. La declaró una diosa, ordenando que se construyeran templos en su honor, exigiendo que se hicieran juramentos por su divinidad, y demandando que el pueblo romano adorara a la mujer que él había destruido, consagrando el victimismo mismo como religión estatal. Para Julia, Livila y Agripina, la muerte de Drusila no terminó con su tormento, sino que lo magnificó, porque ahora se veían obligadas a personificarla, compelidas a usar sus vestimentas, a hablar sus palabras, a encarnar su espíritu durante ceremonias que transformaban el duelo en una parodia grotesca. Resistir significaba la muerte. Cumplir significaba rendirse a una degradación tan profunda que vaciaba el alma. Testigos posteriores testificaron que las ceremonias en el palacio requerían que los senadores permanecieran presentes mientras el emperador demostraba su propiedad sobre los linajes divinos, proclamándoles: «Si puedo hacer esto con mis hermanas, imagina lo que espera a tus hijas». El mensaje era inconfundible. Ninguna ley, ninguna tradición, ninguna relación podía proteger a nadie de su voluntad. Los registros documentaban estas ceremonias con la misma precisión burocrática que los envíos de grano: fechas, horas, nombres de testigos, resultados anotados en taquigrafía clínica que despojaba a los lazos sagrados de su humanidad. En esos registros, las hermanas se convirtieron en propiedades, las esposas en moneda, los niños en entradas, y Roma misma se volvió cómplice. Al final, lo que hizo que la profanación incestuosa de Calígula fuera tan devastadora no fue solo la violación física de sus hermanas, sino la forma en que envenenó la idea misma de la familia en Roma. El hogar siempre había sido la piedra angular de la sociedad romana, el vínculo entre el paterfamilias y los suyos, el fundamento de la ley y el orden. Pero al transformar a sus hermanas en consortes y a su hija en una diosa, Calígula destrozó esa piedra angular, demostrando que en el imperio del insano incluso los lazos más sagrados podían ser desgarrados y rehechos en instrumentos de poder. Roma observaba en silencio, aplaudiendo cuando se le ordenaba, inclinándose cuando se le mandaba y registrando cada horror como si no fuera más que un procedimiento. Y en ese silencio, el imperio se traicionó a sí mismo más profundamente que en cualquier batalla perdida contra enemigos extranjeros, porque en la Roma de Calígula, el incesto no era solo una depravación privada, era una política pública, era una humillación ritualizada, era la declaración de que nada, ni siquiera la sangre sagrada de la familia, podía resistir el hambre de un hombre que se había convencido de que era un dios. La mayor innovación de la depravación de Calígula no fue que se entregara a lujurias prohibidas para otros hombres, ni siquiera que destrozara la santidad de los lazos familiares, sino que vistió sus apetitos con los ropajes de la administración y convirtió el vicio personal en una máquina institucional, transformando el Palacio de Roma en una burocracia del mal, donde escribas, médicos, sacerdotes y senadores por igual se convirtieron en funcionarios de un sistema diseñado no solo para gratificar, sino para perpetuar la degradación. En el ala este del Palacio Imperial, bajo techos pintados con escenas de diosas y ninfas, estableció lo que las inscripciones llamaban el Templo del Servicio Divino, un nombre que se burlaba del propio concepto de religión. Porque dentro de sus cámaras perfumadas, las esposas e hijas de los senadores eran procesadas no como adoradoras, sino como ofrendas. Su humillación disfrazada de ritual, su explotación enmascarada por incienso y estatuas de mármol, cuyos rostros habían sido recarved para parecerse a las mismas mujeres esclavizadas dentro. Para el visitante casual parecía un santuario de piedad con altares humeantes, sacerdotes vestidos como asistentes y himnos sagrados resonando por los corredores dorados. Sin embargo, tras la cortina de santidad,
La maquinaria del abuso organizado operaba con la eficiencia de una oficina del tesoro. Cada acto documentado, cada cuerpo contabilizado, cada indignidad preservada en registros duplicados almacenados dentro de los archivos. El genio, si tal palabra puede aplicarse a tal monstruosidad, de este sistema residía en su capacidad para implicar a toda la élite de Roma, porque aquellos que buscaban el favor imperial recibían fichas de marfil inscritas con horarios y números de cámaras, requiriendo su presencia en ceremonias donde la dignidad de sus esposas se intercambiaba por protección política, donde la pureza de sus hijas se negociaba por contratos y comisiones, y donde el silencio se convertía en el precio de la supervivencia. Cada cita se escribía en los registros como si fuera una lista de asistencia al Senado, con notas sobre el desempeño, el entusiasmo y los ingresos generados. Y estos documentos aseguraban que ningún senador pudiera más tarde alzarse en oposición sin temor a ser expuesto, porque los archivos contenían la prueba de su complicidad, firmada en tinta y sellada en cera, un registro permanente de corrupción que servía como el seguro definitivo del emperador. No era solo cuerpos lo que consumía, sino reputaciones. Porque una vez que un hombre había presenciado mientras su esposa o hija era procesada en el templo, nunca más podía levantar su voz en protesta moral. Y así los propios guardianes de la ley romana se convirtieron en cautivos dentro de una red de su propio silencio, chantajeados para cumplir por la evidencia de su propia vergüenza. Incluso esta explotación institucionalizada no satisfizo el hambre de Calígula, porque su imaginación buscaba no solo consumir el presente, sino garantizar el suministro futuro de víctimas. Y así nació el programa de cría. Un horror que redujo la reproducción humana a un proceso industrial. Médicos entrenados en las escuelas de Alejandría, hombres que alguna vez juraron sanar, ahora eran ordenados a examinar mujeres como si fueran ganado, midiendo caderas, anotando historias de fertilidad, calculando el potencial de productividad y dictando emparejamientos como si estuvieran apareando vacas para la cría. Mujeres jóvenes de clase senatorial eran asignadas a soldados, gladiadores o incluso extranjeros según las combinaciones que prometieran fuerza, belleza o rasgos exóticos. Y estas uniones, forzadas bajo la mirada de guardias y escribas, se registraban con desapego clínico en registros que rastreaban probabilidades de concepción y resultados infantiles. Los embarazos eran monitoreados con precisión obsesiva, las dietas prescritas, los movimientos restringidos, los abortos castigados, los nacimientos registrados como inventario en lugar de milagros. Y los niños nacidos en esta pesadilla eran arrebatados de sus madres para ser criados según la clasificación imperial. Los chicos de contextura fuerte, designados para el entrenamiento militar, los chicos de rasgos delicados preparados para el servicio en el palacio, las chicas atractivas asignadas para futuros trabajos en el templo y los niños menos favorecidos relegados al trabajo manual. Las familias fueron borradas, reemplazadas por categorías, los linajes diseccionados en funciones y el acto natural del nacimiento transformado en un mecanismo de servidumbre sistemática. Sin embargo, quizás la perversión burocrática más grotesca fue la transformación infligida a los chicos nobles, los herederos de las familias más orgullosas de Roma, que eran tomados no para el campo de batalla, sino para la feminización, entrenados para servir como ornamentos pintados en el palacio de Calígula. Dentro del ala norte, cámaras alineadas con espejos obligaban a estos niños a presenciar su propia metamorfosis, mientras los asistentes los bañaban en aceites perfumados, depilaban su niñez y los vestían con sedas que se burlaban de sus identidades perdidas. El cabello era trenzado con flores, los rostros maquillados en máscaras de sumisión, las voces entrenadas para elevarse en registros más altos hasta que se quebraban por el esfuerzo, y los movimientos ensayados hasta que se deslizaban no como soldados, sino como cortesanas. Sus nombres anteriores, Marco, Lucio, Gallo, fueron borrados de los registros y reemplazados por Flora, Lirio o Rosa, burlas florales destinadas a separarlos de su linaje. En los archivos no se les describía como hijos de Roma, sino como asistentes masculinos, cada uno con evaluaciones de belleza, gracia y obediencia, cada uno reducido a mercancía presentada en plataformas donde los propios senadores eran forzados a seleccionar y clasificar a los hijos de sus pares. Resistir significaba un castigo público. Cumplir significaba soportar una degradación tan profunda que extinguía la dignidad. Y en cualquier caso, los futuros padres de Roma eran rotos antes de alcanzar la hombría, su dignidad apagada bajo el resplandor de la luz de las antorchas reflejada en las paredes de espejos. Los registros de esta era, fragmentos de los cuales han sobrevivido,
revelan la escalofriante precisión de una sociedad que había rendido su conciencia al procedimiento. Enumeran no solo los nombres y edades de los esclavizados, sino sus clasificaciones, sus asignaciones, los ingresos generados, e incluso notas marginales que sugerían estrategias de optimización, como si la agonía humana pudiera mejorarse con la eficiencia administrativa. Una anotación recomienda aumentar el inventario antes de la temporada de festivales. Otra elogia los mayores ingresos de las categorías más jóvenes. Una tercera señala los beneficios de cumplimiento de los narcóticos administrados a sujetos resistentes. Ese lenguaje expone el verdadero horror del sistema de Calígula. No solo que se cometiera el mal, sino que se cometiera con la fría racionalidad de un contable, como si el sufrimiento mismo fuera un recurso económico para maximizar. Para finales del año 39 de la era común, el palacio ya no se parecía a la sede de un imperio, sino a una vasta fábrica de explotación, con departamentos para la adquisición, el procesamiento, la clasificación, la cría y el entrenamiento, cada uno operando con la precisión de la logística militar. Los guardias aseguraban la adquisición, los médicos aseguraban la funcionalidad, los escribas aseguraban la documentación, y los senadores aseguraban el silencio. La depravación privada había evolucionado en una institución pública, y la familia, la sagrada piedra angular de la vida romana, había sido disuelta en categorías de utilidad, ingresos y cumplimiento. En la Roma de Calígula nada era sagrado. Ni el nacimiento, ni el linaje, ni la infancia, ni siquiera la santidad del género. Porque todo podía ser reescrito, reasignado y reducido a tinta sobre pergamino. Y mientras el pueblo de Roma aún cenaba, comerciaba y adoraba en los templos, el verdadero imperio estaba siendo registrado en registros que transformaban la carne en cifras y el sufrimiento en estadísticas. Una burocracia escalofriante que aseguraba que el mal no solo ocurriera, sino que perdurara. Si hubo un ritual que epitomizó el colapso de la dignidad de Roma bajo Calígula, fue la invención del deber del portador de antorchas, una práctica tan cruel en su concepción y tan devastadora en su ejecución, que convirtió a los protectores en cómplices y a los padres en participantes involuntarios en la aniquilación de sus hijas. Sostener la antorcha fuera de la cámara del emperador no era solo proporcionar luz, era iluminar el horror más íntimo mientras se permanecía inmóvil. Prohibido intervenir, prohibido incluso apartar la mirada, condenado a servir como testigo silencioso de un crimen que destrozaba tanto al protector como al protegido en un solo golpe insoportable. Las convocatorias llegaban al amanecer, con el sello de la oficina imperial, instruyendo al senador o magistrado que se presentara en el palacio con su hija mayor soltera y que se preparara para el deber de iluminación. El lenguaje era burocrático, el estilo desapegado. Sin embargo, detrás de esas líneas yacía la certeza de la ruina. La negativa significaba no solo la muerte del padre, sino la aniquilación de toda la línea familiar. Hermanos ejecutados, esposas esclavizadas, hijos dispersados entre soldados, y así el cumplimiento no era una elección, sino una sentencia, un ritual diseñado para recordarle a cada hombre de poder que la supervivencia significaba complicidad. El corredor donde estos padres esperaban se extendía como una tumba, 50 pies de mármol alineados con soportes de hierro, donde los portadores de antorchas se situaban a intervalos precisos, cada uno colocado a una distancia medida para que cuando las puertas de la cámara se abrieran, sus llamas cayeran exactamente sobre los cuerpos de las víctimas dentro. La arquitectura misma era un arma, porque los constructores habían sido instruidos para diseñar líneas de visión tan claras que ningún padre pudiera escapar a la visión de la destrucción de su propio hijo. Los guardias patrullaban el corredor, recordando a los hombres que mantuvieran sus brazos firmes, advirtiendo que un temblor traería un castigo más severo. Algunos padres recitaban versos de Virgilio en voz baja para distanciar sus mentes. Otros calculaban problemas matemáticos para escapar a la abstracción. Sin embargo, nada podía silenciar los sonidos que atravesaban las puertas de roble, los gritos ahogados, las voces quebradas, las burlas susurradas del emperador. Y así, estos hombres, cuyos antepasados alguna vez comandaron legiones, ahora permanecían como estatuas sosteniendo antorchas que ardían más brillantes que el honor que ya habían perdido, reducidos a sombras de sí mismos mientras sus hijas desaparecían en habitaciones de las que saldrían rotas y para siempre alteradas. Grafitis garabateados en las paredes de espera por manos temblorosas testimoniaban la agonía que llenaba esos corredores. Somos los malditos que respiran, los muertos que caminan.
escribió un senador, su mensaje tallado en piedra donde permaneció durante siglos. Otro rayó las palabras, que los dioses perdonen lo que los emperadores obligan. Estos fragmentos encontrados por arqueólogos en épocas posteriores revelan no resistencia, sino desesperación, la necesidad desesperada de los hombres de dejar atrás la prueba de que habían sido forzados a la complicidad, que su silencio no era voluntario, que sus antorchas habían iluminado pesadillas que no podían prevenir. En el foro, los padres que alguna vez fueron rivales se cruzaban con ojos vacíos, sus miradas cargando el conocimiento tácito de la humillación compartida, sus voces apagadas, sus espíritus destrozados. Algunos se bebían hasta la muerte, otros tomaban sus propias vidas con espadas que alguna vez llevaron en triunfo. Pero la mayoría soportaba, continuando caminando por los salones de mármol de Roma como si aún estuvieran vivos, aunque en verdad sus almas se habían extinguido en el corredor de las antorchas. La crueldad del sistema no terminaba cuando las puertas de la cámara se cerraban. Las hijas que emergían tras horas de tormento ya no podían mirar a los ojos de sus padres, no por culpa, sino por un recuerdo insoportable. Las familias se fracturaban, los lazos se disolvían, y el silencio se convertía en el único idioma que compartían. Un padre que alguna vez fue el escudo de su hogar se convertía en el símbolo de su destrucción, no porque hubiera elegido la traición, sino porque la supervivencia lo exigía, y esto envenenaba cada hogar en Roma con una podredumbre invisible. Las madres aferraban a sus hijos menores, aterrorizadas de que pudieran ser los siguientes, mientras los hijos miraban a sus padres con sospecha, sabiendo que el hombre que había sostenido la antorcha podría algún día sostenerla de nuevo. De esta manera, la política de Calígula se extendía más allá del palacio hacia cada hogar romano, porque la mera existencia del sistema de antorchas convertía el amor mismo en un arma, torciendo el vínculo más sagrado de todos en la forma más corrosiva de control. Incluso después de su asesinato el 24 de enero del año 41 de la Era Común, cuando las cuchillas pretorianas lo derribaron tras las cortinas de un teatro, las heridas que dejó no sanaron, porque matar al hombre no podía borrar los sistemas que había creado, los registros que preservaban cada entrada, los soportes de antorchas que permanecían fijos en las paredes del palacio, monumentos de bronce silenciosos a familias destruidas e hijas reducidas a números. Los arqueólogos en siglos posteriores descubrieron estos mismos soportes, posicionados con precisión matemática, su presencia confirmando los testimonios de los escritores antiguos y exponiendo el rostro burocrático del horror. Encontraron fragmentos de registros donde los nombres habían sido reducidos a categorías, donde la hija de un senador se transformaba en el ítem 247, donde la vida de un niño se convertía en una estadística del apetito imperial. Encontraron notas rayadas en celdas de piedra donde chicos alguna vez entrenados para convertirse en asistentes femeninos, testimonios de desesperación que ningún fuego podía borrar. Las ruinas hablaban no de gloria, sino de vergüenza, no de triunfos, sino de antorchas que una vez iluminaron los corredores del colapso moral de Roma. El verdadero legado de Calígula no fue solo su locura, ni siquiera su muerte, sino la lección de cómo el poder sin control, cuando se fusiona con la precisión administrativa, puede transformar a los seres humanos en instrumentos, en números, en entradas en libros que sobreviven a sus cuerpos. Roma nunca se recuperó completamente de la mancha, porque el trauma se trasladó a generaciones, resonando en hijas que se estremecían con el trueno, porque les recordaba la noche tormentosa cuando los gritos se mezclaban con relámpagos, en hijos que crecieron en hombres incapaces de liderar porque sus padres habían sido rotos en portadores de antorchas, en familias que susurraban de pasadas deshonras, pero nunca hablaban en voz alta porque la memoria misma se había vuelto demasiado pesada para soportar. Esta fue la verdadera herida del imperio. No solo la inestabilidad política, no solo el asesinato, sino las cicatrices invisibles talladas en el alma de su pueblo. Y así, cuando hablamos hoy de las prácticas sexuales más horrendas de Calígula el Insano, no estamos relatando meros rumores de decadencia ni anécdotas excitantes de exceso. Estamos mirando al abismo de un sistema que transformó a la familia en teatro, la dignidad en espectáculo y la supervivencia en complicidad. Las ruinas de su palacio aún se alzan, los soportes de antorchas aún fijos en el mármol, los ecos de los gritos aún llevados por la imaginación en noches llenas de tormentas. Y tal vez en esos corredores vacíos, la lección aún persiste, que cuando el mal adopta la máscara del procedimiento y cuando el poder encuentra su satisfacción en la destrucción sistemática, el resultado no es solo el colapso de un emperador, sino el colapso de la humanidad misma.
Si esta historia te ha inquietado, si ha revelado cuán frágil se vuelve la civilización cuando la moralidad se rinde a la locura, entonces recuerda que la historia no se desvanece. Advierte. Y si deseas explorar más de las verdades más oscuras de la historia, comparte este relato con aquellos que se atrevan a confrontar el pasado y suscríbete para más viajes a las sombras, donde el poder y el horror se entrelazan. Fin.